Vamos a delimitar cuál va a ser nuestro objeto de estudio que vamos a abordar, pero desde ya les digo que le he puesto a su disposición un bosquejo de un plan de estudios para estos prácticamente 2 meses y un poco más que vamos a estar juntos los lunes a las 7 de la noche, hora de ustedes, estudiando el Nuevo Testamento. Entonces yo les sugiero, le invito a que usted pueda echarle una ojeada a ese documento de 2 páginas, sencillo, ¿verdad? Ahí están delineados los objetivos de este curso. Están delineados también, hay una calendarización de cada lunes que nos reunamos, ¿verdad? Y también he puesto dentro de esa calendarización, si hay alguna tarea, yo se la voy a hacer saber con por lo menos una semana de anticipación. Si hay alguna lectura, también se la voy a hacer saber. Y si hay alguna otra indicación, también se la voy a hacer saber por ahí. Entonces, esa es su guía más segura. Si a mí se me olvida algo, etcétera, siempre vamos a recurrir a ese documento para que usted se ubique dónde estamos en el curso. Y sobre todo, lo más importante, lo más sagrado para el estudiante, es cómo se va a ganar usted sus puntos, ¿verdad? El día de hoy acá, entre ustedes y yo, delante de Dios como testigo, le entrego 100 puntos. Todos tienen 100 puntos en este momento, ¿verdad? De usted depende, de aquí a cuando concluya el curso, qué hizo con esos 100 puntos que yo le estoy regalando el día de hoy, ¿ok? Ya esa es su responsabilidad, pero ahorita todos tienen 100. Los escritores del Nuevo Testamento tienen un interés pastoral en primer lugar, tienen un interés eclesiástico, y así que van a ser selectivos en lo que nos quieren decir y número 2, cómo nos lo van a decir. Miren, hay 2 formas de manera general, ¿no? A la hora de estudiar este tipo de cursos titulados Introducción, ya sea al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Hay 2 formas, 2 métodos, por así explicarlo, ¿verdad? Generales. El primero es ver generalidades, como por ejemplo, fecha, autor, destinatario, mensaje, de cada uno de los libros. Entonces, ese sería uno de los enfoques o métodos de estudiar el Nuevo Testamento. Cada vez que ustedes escuchen un curso, una clase que diga algo así como esta, ¿no? Introducción a, obviamente estamos hablando de generalidades, y una de las rutas puede ser esta que les estoy hablando, ¿no? Pero imagínense, ¿cuántos documentos tenemos en el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis? Son 27, hermano. ahí, perfecto, hermana, excelente. 27, ok. No podemos ni siquiera hablar las generalidades de cuántos lunes tenemos, 9 lunes, ¿verdad? Entonces, 1 hora cada lunes, 9 horas no podemos abarcar. Entonces, no, esa ruta es posible en este curso. He optado por la siguiente, ¿verdad? La siguiente forma de estudiar tiene que ver con estudiar el contexto, tanto histórico como teológico, como literario, de el grupo de documentos que vamos a llamar Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ahí podemos abarcar o englobar los 27 documentos y hablar de generalidades de ellos que comparten entre sí. Entonces, básicamente, hermanos, lo que yo espero, esta es mi esperanza, compartir con ustedes clave interpretativas. O sea, lo que yo quiero compartir con ustedes son algunos consejos sobre cómo leer el Nuevo Testamento e interpretarlo de una manera más acertada, ¿ok? Entonces, nosotros no usamos, cuando digo nosotros me refiero generalmente en las iglesias de Cristo, aunque decimos que seguimos el Nuevo Testamento, no usamos todo el Nuevo Testamento, usamos ciertas secciones del Nuevo Testamento. Hay algunas secciones del Nuevo Testamento que le damos
más importancia o más autoridad que otras. Por ejemplo, creo que era el hermano José Castillo que hacía un recuento de los libros. E interesantemente el hermano en su recuento, ¿verdad? No sé si es coincidencia. Él mencionaba primero las cartas paulinas y después mencionaba también el libro de los Hechos. Allá por último el hermano, ¿verdad? Mencionaba los evangelios. Cosa interesante, los evangelios vienen primero en el Nuevo Testamento. No vienen primero al azar. No es que simplemente surgieron, por así decirlo, una explosión al azar. Entonces, la idea que yo les digo es que nosotros tenemos como que unos libros dentro del Nuevo Testamento que son más autoritativos que otros. Vamos a ver, sin embargo, que para los autores del Nuevo Testamento, para las primeras comunidades cristianas, todos estos son palabras de Dios, o sea, todos tienen la misma autoridad que cualquier otro. No es que uno tiene más que el otro. Sin embargo, que los evangelios estén primero, ya de por sí nos viene a dar una pista acerca de cómo leer el resto del Nuevo Testamento. Dicho eso, hermanos, yo voy a compartir mi pantalla. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que no necesariamente vamos a terminar de responder esta noche, ¿ok? Pero la vamos a ir conversando. Yo quiero que usted piense. Cuando hablamos Nuevo Testamento nos estamos refiriendo, creo que era el hermano Leonicio, que mencionaba que es el nuevo pacto que Dios había profetizado en Jeremías 31. Muy bien, esa es una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo es que es este conjunto de literatura que presenta varios géneros literarios, ¿ok? Muy importante esa frase, un género literario, ya usted lo sabe, cuando estuvo conmigo en el Antiguo Testamento, se refiere a un conjunto de estructuras, de principios, de reglas que nos permiten identificar la naturaleza de un documento para interpretarlo mejor. Entonces, en ese sentido, el Nuevo Testamento vamos a verlo como un cuerpo de literatura en este curso que, entre otras cosas, nos da testimonio de ese pacto que Dios celebra con su pueblo. ¿Okay? Su naturaleza, obviamente, tiene que ver con inspiración, tiene que ver con palabra de Dios, tiene que ver con este sentido literario, pero obviamente la palabra de Dios llega en un momento y en una circunstancia histórica, social, específica. Así que siempre debe de ser nuestra meta u objetivo al estudiar el Nuevo Testamento como intérpretes, no como lectores, es tratar de descubrir, tratar de identificar cuál es el mensaje original que el autor quiso comunicar a sus lectores. Entonces, yo espero que a lo largo de estos lunes ustedes no pierdan eso de vista. Nuestro propósito, nuestro interés debe de ser siempre, ¿no? Enfocarnos en identificar ese mensaje que fue escrito hace mucho tiempo y descubrir cuál es el significado que el autor le quiso dar a su documento. Recuerde, ese significado no depende de mis circunstancias el día de hoy o de la situación de la iglesia el día de hoy, sino que tenemos que transportarnos allá donde eso fue escrito originalmente y luego hacer el viaje de regreso a nuestro tiempo. En ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ustedes estudiar el Nuevo Testamento? ¿Para qué lo estudiamos? Sí, hermano. Creo que uno de los propósitos por el cual estudiamos el Nuevo Testamento es para poder vivir conforme a lo que es agradable para el Señor, hermano. Okay, muy bien. Para poder hacer lo que Dios pide de nosotros, excelente. Pues, hermano, mi propósito de estudiar el Nuevo Testamento es poder así ser, tal vez no solo
obedecer lo que Dios dice, sino luchar conmigo mismo para ser mejor persona todos los días. Una guía personal, nada más. Muy bien, excelente, hermano, excelente. Muy bien, son propósitos nobles, ¿verdad? Saber qué es lo que Dios pide de mi vida. Decía el hermano Carlos, dice el hermano Lamberto, para luchar y mejorarme yo como persona, para superarme a mí mismo. Muy bien. Creo que me sumo al pensamiento de los hermanos. Usted mencionaba que una de las maneras de ver el Nuevo Testamento es verlo como ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros y estudiar y ver el comportamiento de la iglesia primitiva cuando los hermanos empezaron, ¿verdad? Con las iglesias que Cristo dejó fundada acá, ver cómo fue el comportamiento, estudiar cuáles fueron los mandatos que nuestro Padre nos dejó para aplicarlos a nuestra vida, hermano, y poder alcanzar salvación. Ese sería mi propósito. Ok, estás diciendo que es para imitar lo que las primeras comunidades de fe hicieron, ¿correcto? En parte sí, imitar y ver cómo fueron los mandatos que Dios les dejó a ellos y así entender qué tipo de vida quiere Dios para mí. Ok, muy bien, excelente. Tanto digamos para mi ayuda espiritual como para poder ayudar a otros también. Y pues el deseo siempre de uno estar caminando como debe ser, como Dios quiere. Y como dicen por ahí, ¿verdad? No comer cuentos, ¿verdad? Saber uno lo que realmente es, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y no esperar que otros nos digan que es así o que es así. Ok, muy bien, hermano, ¿verdad? Como otros han dicho, ¿verdad? Para superarse y mejorar uno mismo. Excelente, hermano Leonicio, muchas gracias. Hermano Julio Fernández. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, yo lo que pretendo, o sea, con qué propósito estudiar el Nuevo Testamento es para entender las enseñanzas que se imparten, que están escritos en el Nuevo Testamento y tratar de entender, tal vez de interpretar qué es lo que quiere decirnos con cada escrito, hermano. Claro que sí, hermano, excelente, ¿verdad? Es una excelente aseveración, entender qué es lo que Dios nos tiene escrito para nosotros. Hermanos, de manera general, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, creo que ustedes han dado en muy buenas explicaciones. Yo quiero sugerirles, si me lo permiten, que el primer propósito detrás de todos esos propósitos que ustedes tienen, el primer propósito de nuestro estudio del Nuevo Testamento debe de ser profundizar nuestra comunión con Dios. Ese debe de ser siempre nuestro objetivo detrás de el estudio del Nuevo Testamento, profundizar nuestra comunión con Dios. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, ¿no? Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y hay una relación entre el creyente y Dios que es comunicada a través de el estudio de la escritura, a través de la meditación de la escritura, a través de la recitación, de la lectura, de la predicación del Nuevo Testamento. De tal manera, hermanos, que entre más nos empapamos de ello, más nosotros deberíamos de crecer en comunión, esa relación con Dios. No podemos esperar tener una relación correcta con los demás, a menos que obtengamos un entendimiento de Dios más profundo, hermano. Y eso es algo que solamente se obtiene mediante la lectura, mediante la lectura del Nuevo Testamento. Así que yo quiero invitarte, yo quiero desafiarte que en estas 10 semanas que vamos a estar juntos, tú te puedas leer el Nuevo Testamento, ¿ok? De Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Que le dediques para que llegues a semejante fin, ¿verdad? Te voy a enseñar algún plan de lectura
para la próxima sesión. Lo voy a compartir mañana en el canal de Telegram. Pero la idea es que tú te leas de 4 a 5 capítulos por día del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de esa manera tú puedes ir comunicándote mejor con Dios, ¿verdad? Entonces, de manera general, eso es lo que yo quiero compartir, que ustedes deben, cuando leemos el Nuevo Testamento, nuestro propósito siempre debe de ser mi relación con Dios, profundizarla en comunión. Y eso solamente se logra, hermano, una vez que comprendemos mejor qué significa el mensaje del Nuevo Testamento, ¿ok? Paso a lo siguiente. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que hablar, hermano, de las dimensiones del texto. Recuerda que acá en el curso estamos viendo al Nuevo Testamento, te dije, como un conjunto de escritos, estamos hablando como un conjunto de documentos. Entonces estamos hablando del Nuevo Testamento como, sí, escritura, ¿no? Pero ese sentido de escritura, hermano, yo quiero decirte que ese sentido de escritura es triple, ¿ok? ¿Cuáles son las dimensiones del texto? No solo del Nuevo Testamento, pero casi de todo texto que nosotros leemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vean que en el curso vamos a hacer énfasis en los tres, vamos a tratar de mantener un balance. Ok, entonces tú tienes el Nuevo Testamento, tienes una copia del Nuevo Testamento, del texto, y hay tres dimensiones, ¿no? Nosotros como intérpretes, como lectores, debemos de estar conscientes de estas tres, ¿no? Lo primero es lo que hay detrás del texto. Cuando hablamos de lo que hay detrás del texto, obviamente yo estoy acá, ¿verdad? Y detrás del texto, estamos hablando, hermano, de usualmente el contexto histórico, el contexto social. Por ejemplo, si tomamos el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿A quién le escribió Mateo? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo era la situación de la iglesia a la que Mateo escribió? ¿O de la comunidad cristiana a la que Mateo escribió? Entonces, estamos hablando de las cosas que están detrás del texto, esa dimensión que está allá en el siglo primero. Cuando hablamos de lo que hay delante del texto, estamos hablando de nosotros, los que estamos leyendo el texto hoy. Aquí hay hermanos que están en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en varios países, ¿verdad? Entonces todos tenemos, me imagino yo, estamos atados, estamos colaborando en alguna congregación, en alguna iglesia, y nuestras comunidades de fe hoy somos los que leemos esa escritura y somos nosotros los que estamos delante del texto, ¿no? Tenemos problemas, tenemos situaciones en las que nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos hable hoy. No olvidar esa dimensión. Pero hay otra dimensión, hermanos, que es lo que está en el texto como tal. El texto como tal. Cuando hablo del texto como tal, me estoy refiriendo a la escritura en sí. No lo que hay detrás, no lo que hay lo que hay delante, sino el texto como lo hemos recibido. Independientemente de cuál sea la versión de la Biblia que tiene, puede ser la Biblia de Jerusalén, puede ser la Nueva Versión Internacional, puede ser la Reina Valera del 60 o la del 95. Lo que nos interesa en este curso es tratar de entender mejor lo que hay en el texto, cuál es el mensaje. Ok, para eso vamos a tener que balancearnos y movernos entre estas tres dimensiones, pero las tres dimensiones en su totalidad forman lo que nosotros llamamos escritura. Me estoy explicando, hermano. Entonces, lo que yo te quiero decir con eso es que hay veces, muchas veces, nosotros en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, usualmente tratamos de enfatizar una más que la otra. Por ejemplo, ¿verdad? Hay estudios del Nuevo Testamento que son muy buenos en darte la información del primer siglo, ¿verdad? El contexto social, el contexto histórico, el contexto eclesial, etcétera, etcétera. Pero se olvidan de lo que hay en el texto, se olvidan de analizar, que es lo más importante, cuál es el mensaje del documento que estamos leyendo. O se quedan en el primer siglo,
¿verdad? O lo que Pablo quería decir a la iglesia en Corinto es esto. Ah, perfecto, pero yo no vivo en la iglesia en Corinto, yo no vivo en Corinto en el primer siglo, ¿verdad? Se me hace irrelevante saber eso, porque yo quiero que la palabra me hable a mí hoy, donde yo estoy, que es lo que hay delante del texto. Entonces, hermano, toda lectura de la Escritura, en este caso del Nuevo Testamento, debe de obtener una especie de balance entre estas tres dimensiones de la Escritura que nosotros necesitamos aprender a estudiar para sacarle mayor provecho a nuestro tiempo con la palabra de Dios. Me muevo a lo siguiente, ¿no? Todo esto tiene que ver, hermano, con cómo se formó el Nuevo Testamento. Esa es una pregunta a la cual yo voy a hacer una pausa, ¿verdad? Acá voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Pero yo quiero hacerles esa pregunta. A ver, ¿cómo la iglesia obtuvo el Nuevo Testamento? ¿Será que un día simplemente apareció ya completo el libro de Mateo, Apocalipsis y pum, aquí está, listo, tómelo? ¿Será que cuando Pablo visitaba las iglesias, a ver, pienso yo por ejemplo en su primer viaje misionero, ¿será que él llevaba una copia del Nuevo Testamento bajo su brazo? ¿Será que cuando visitó por primera vez la iglesia en Corinto, llevaba la primera y la segunda carta a los corintios con él? Entonces, aquí tiene que ver, hermano, con cuando hablamos del Nuevo Testamento, de que estamos hablando, cómo se formó, cómo nos llegó, cómo surgió, cómo se desarrolló el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así de manera general. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos. Mi conocimiento, ¿verdad? Hasta hoy inicia primeramente con Juan el Bautista. Ok, muy bien. Hagamos una pausa ahí. El ministerio y la predicación de Juan el Bautista. ¿Escribió Juan el Bautista algún documento del Nuevo Testamento? ¿Que sepamos? No. No, muy bien, excelente. No, que sepamos no escribió nada Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Sin embargo, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso, verdad? Eso es lo que estamos tratando de pensar un poquito, ¿no? Gracias, hermano Darwin, gracias, muy bien. A ver, hermano Lamberto, que tiene la mano ahí levantada. Fíjate, hermano, que para eso me voy a guiar de Lucas 1:1. Primeramente, por ahí nos vamos a ir donde dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento primero fue oral, como la tradición antigua de los hebreos. Todo fue oral. Excelente. Conforme fueron pasando los hechos que vivieron, hubieron investigadores, otros lo dijeron personalmente a escritores y así sucesivamente fueron hechos los libros, según entiendo yo. Excelente, hermano. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Usted nos ha acercado más al meollo del asunto. El Nuevo Testamento, su formación, cómo nos llegó hoy, cómo está arreglado, editado, compuesto, es el resultado, hermanos, de un proceso. Un proceso. A Dios le interesan los procesos también, no solo el resultado, pero Dios también está detrás de los procesos. Y el proceso de formación del Nuevo Testamento inicia en una etapa oral. ¿Cuál será el inicio? Por ejemplo, el hermano Darwin apuntaba muy bien, ¿verdad? El ministerio y la predicación de Juan el Bautista, porque nos conecta con el Antiguo Testamento, esa línea de profetas, y por otra parte nos viene a conectar con el ministerio de Jesús como el cumplimiento de esas profecías de estos profetas. Entonces, hay una etapa oral, hermano, hay una etapa oral. Recuerda que la cultura hebrea, la cultura judía, es una cultura que ha crecido sin las redes sociales, sin los teléfonos celulares, etcétera. Entonces,
usan mucho la memoria, ¿verdad? Y son muy buenos en retener tradiciones orales por generaciones tras generaciones. Y por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, el Evangelio de Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que sí están escritas en el Evangelio según Juan, se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, otra vez les repito, ¿verdad? Hay un proceso de formación del Nuevo Testamento y una etapa va a ser la predicación y ministerio de Juan el Bautista, la predicación y el ministerio de Jesús de Nazaret. Los discípulos lo siguen, los discípulos lo escuchan, él anda en varios lugares. Y sin embargo, Jesús no escribe nada, que sepamos, no escribe. Y sin embargo, los apóstoles y los que andan con él, los discípulos, son testigos y escuchan y retienen esa tradición. No es como el día de nosotros, ¿verdad? Hay estudiantes que tú les dices y les repites algo, ¿verdad? Y se les olvidó, ¿verdad? Por así decirlo, al día siguiente, pero estos mantienen la memoria fresca. No hay YouTube en estos tiempos, así que tienes que trabajar bien la memoria. Y entonces, con el pasar del tiempo y los años, a la etapa de formación oral, ¿no? Se pasa de Jesús a sus discípulos. Los discípulos se esparcen por el mundo del Mediterráneo, llevan consigo el mensaje del Evangelio. Con el paso del tiempo, vamos a ver la segunda etapa, que aquí la tengo, ¿verdad? Ahora sí regreso a compartir la pantalla. Y estamos aquí, ¿no? La tradición oral, vamos a decir, no le podemos poner fecha, ¿verdad? Así cerrada. Pero yo digo que por lo menos hasta que aparece el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? Si miraste el video introductorio de este curso que el hermano Fernando Montes posteó ahí, yo por ahí te lo dije. El primer escrito del Nuevo Testamento. Te voy a dar una pista, es una de las cartas a los tesalonicenses. Te voy a dar otra pista, no es la segunda carta a los tesalonicenses. Ok, muy bien, es la primera carta a los tesalonicenses. Y Gálatas quizás son los primeros documentos escritos del Nuevo Testamento, pero estamos hablando Primera Tesalonicense aproximadamente entre el 49 y el 50 después de Cristo, si tomamos en cuenta que nuestro Señor fue crucificado aproximadamente entre el 28 y el 29 de la era cristiana, ¿no? Entonces estamos hablando de por lo menos aproximadamente unos 20 años, ¿correcto? Unos 20 años la iglesia ha surgido, la iglesia se ha esparcido, ya han habido las primeras misiones, incluso fuera de Jerusalén, de Judea y de Samaria. El evangelio va avanzando y todavía no hay un testimonio, no hay un Nuevo Testamento, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos hablando de una etapa de tradición oral. Tienen que pasar muchos años, décadas, para tener los escritos que tenemos, y todavía tienen que pasar siglos hasta que la iglesia se ponga de acuerdo para decir, ok, desde Mateo a Apocalipsis, estos son los libros que todas las iglesias utilizan. Okay. Después tenemos una etapa, unos 20, 30 años después de iniciado el movimiento cristiano, el testimonio escrito, ¿no? La idea de escribir documentos. ¿Cómo surgen estos documentos escritos? Cada uno de los documentos del Nuevo Testamento, hermano, tiene un propósito. Ese propósito usualmente es pastoral. Es un propósito donde el autor del libro, de la carta, vamos a llamarle Pablo, ¿no? Está interesado
en el bienestar espiritual de alguna congregación, de alguna iglesia. O sea, hay un contexto en el cual hay un problema, una necesidad, y el documento que se escribe busca iluminar con información, con guías, con mandamientos, esa necesidad de esa congregación en particular. Cuando es una carta dirigida a una iglesia, por ejemplo, a Roma, ¿no? Ahora hay cartas que son circulares, que van para diferentes congregaciones, como por ejemplo Apocalipsis. Apocalipsis es interesante porque es una mezcla de géneros literarios, no es solamente profecía, pero Apocalipsis es una carta circular que contiene profecía y va escrita a diversas iglesias en una región geográfica llamada Asia Menor. Entonces, estamos hablando de la etapa del testimonio escrito, donde se está produciendo literatura y la iglesia la comienza a circular, ¿verdad? Hay medios de comunicación. Los cristianos viajaban mucho. Tal vez en ese tiempo no existía el WhatsApp, no existía el Telegram, no había Twitter, no había Facebook, pero existían caminos de comunicación mensajeros, y habían hermanos cristianos que viajaban de un lugar a otro, a veces por negocios. Por ejemplo, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, Puerto, en Corinto, viaja a Roma y lleva la carta a los romanos. Pablo le manda a Timoteo carta a los corintios, y así, ¿verdad? Hay hermanos que viajan y llevan información. Entonces, ahí se está colectando las cartas, los documentos del Nuevo Testamento. No sabemos exactamente cuáles, en qué orden. Y entonces ahora sí, después de un tiempo, finales, digamos, del siglo I, mediados del siglo II, ya ahí se comienza a compilar todo lo que se había producido y decir, bueno, estos son los escritos sagrados. No, todavía no le van a llamar Nuevo Testamento, ¿ok? Van a pasar muchos años hasta que alguien le llame a estos 27 documentos Nuevo Testamento, ¿ok? Y eso es de manera general, hermano, ¿ok? Pero yo lo que quiero que te quede de esto que estamos hablando es que la formación del Nuevo Testamento fue un proceso complejo de décadas que inició con una tradición o una etapa oral. 25 años después aproximadamente comienzan a tomar forma, a surgir algunos escritos y luego a darle forma a lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Hermano Leonicio, tiene la mano levantada, hermano, diga. No, es que me nace ahí una pregunta, hermano, con respecto, digamos, a lo que está diciendo en la cuestión de lo escrito, ¿verdad? Porque según se cree hoy por hoy, digamos, se hicieron muchos escritos que a la postre, ¿verdad? Solamente quedaron 27 en el canon, pero para la iglesia, en ese tiempo, cuando se empezaron a recopilar esos escritos, no era como, bueno, pienso yo, debe haber sido muy confuso, porque esa lluvia de libros o de cartas que se hacían, me imagino, y tenían que depurar, digamos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se llevó a cabo ese asunto de decir solo estos 27? Esa es una muy buena pregunta, muy interesante. Escapa a la naturaleza de este curso, que recuerda es una introducción, una generalidad, pero sería genial, ¿verdad? A poder ahondar en ello. No lo vamos a hacer, pero yo los invito, ¿verdad? Que ustedes puedan investigar por fuera. Pero sí lo voy a decir, hermano, que desde tiempos incluso de la vida de Pablo, ya hay la idea de que hay una producción literaria de documentos que claman, ¿no? Tener cierto grado de inspiración. Por ejemplo, mire, vengan conmigo a ver segunda a los Tesalonicenses
Y de segunda de los Tesalonicenses, si no me equivoco, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, leo de la Reina Valera del 60. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ahí está la enseñanza oral, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Ya este es un tema que Pablo escribió en primera a los Tesalonicenses, pero parece que hay algunos que han escrito a la iglesia en Tesalónica, rebatiendo la enseñanza de Pablo, porque obviamente las cartas son muy comunes en el mundo del Nuevo Testamento. No piense que solo los autores bíblicos escriben documentos. Hay muchos autores que escriben documentos, que escriben cartas, libros, enciclopedias, etcétera. Y la idea que usted tiene es que hay competencia entre algunos escritos de Pablo y algunos escritos que están llegando a la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo saber cuál es cuál, verdad? Bueno, la idea es que hay algunos criterios de selección, hermanos, que no vamos a ver acá, pero se los voy a mencionar. Por ejemplo, número 1 es quién escribe. Quien escribe, obviamente, tiene que ser alguien relacionado a Jesús, algún discípulo o algún apóstol. ¿Okay? Tiene que ser alguien de peso, ¿no? En el caso de la carta a los hebreos, no sabemos quién es el autor. Se barajan varias posibilidades, ¿verdad? Pero no sabemos. Otro criterio de selección va a ser la enseñanza, el uso apostólico. Si lo que el documento enseña, escuchen esto, si lo que el documento enseña está de acuerdo a la tradición oral que esa iglesia ha recibido, entonces lo vamos a aceptar. ¿Me explico? No podemos recibir un documento, por eso Pablo dice, yo ya les enseñé sobre la venida del Señor que está cerca, pero todavía no va a ocurrir. Entonces, si lo que están enseñándole a los tesalonicenses no conecta con lo que Pablo ya había enseñado, vamos a rechazar eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes se vienen, esta idea está en Primera a los Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11 y vamos a leer el versículo 23. Miren esa conexión que hace Pablo entre la tradición oral recibida y lo que le está enseñando a los corintios por medio de la carta. Dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado. ¿Ok? Entonces eso nos da una conexión entre lo que se ha enseñado oralmente según el apóstol o el discípulo o el maestro y lo que contiene el documento, la carta. Si hay discrepancia en ambas cosas, vamos a rechazar el documento porque no sigue la línea de la ortodoxia o la enseñanza recibida. Esos no son los únicos dos criterios, hermano, ¿verdad? Pero son dos de los primeros criterios que las iglesias van formando a la hora de separar. Entonces, no, hermano, no hay confusión. Hay veces nosotros pensamos que porque estamos removidos por cultural y temporalmente de las primeras comunidades de fe, pensamos como que ellos eran muy ingenuos, ¿no? Como que nosotros seríamos más inteligentes hoy en reconocer lo que es falso y lo que es verdadero y que aquellos hermanos no tenían los medios o recursos que tenemos hoy en día para saber. Pero no, hermanos, los primeros cristianos sabían muy bien de dónde venía tal documento y ellos fueron elaborando sus propios criterios, como estos que le acabo de mencionar, para reconocer si un escrito era apostólico o no lo era. El caso de los hebreos es un muy buen ejemplo, porque aunque no fue escrito por ningún apóstol, la carta a los hebreos, lo que la carta a los hebreos enseña sobre la persona y obra de Jesús está en acorde con lo que enseñan las demás iglesias, con lo que enseñan los demás discípulos, con lo que enseña la escritura. Entonces vamos a aceptar la carta a los hebreos. ¿Me explico, hermano? Es una muy buena pregunta la suya. Excelente.
Ok, miren, nos quedan unos minutitos, solamente 3 minutos. Déjenme ver hasta cuándo puedo avanzar acá, a ver. Ok, el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ustedes lo tienen, las principales divisiones, varios de ustedes las mencionaron al inicio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y después en orden de la más larga a la más corta están ubicadas las cartas de Pablo, ¿correcto? De la más larga a la más corta por modo de extensión, no por fecha, no van ubicadas cronológicamente, ya usted debe de saber eso. Romanos, probablemente la última carta que Pablo escribió va de primero, después las 2 a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, las pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito y Filemón. Después las llamadas universales porque son cartas circulares, o sea, van dirigidas a grupos más grandes de congregaciones en diversas localidades. A los hebreos, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Y finalmente, el Apocalipsis de Juan. Ahí tenemos los 27 documentos del Nuevo Testamento. Termino con esto, hermanos. Fíjese bien. Les preguntaba al inicio, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Ah? Tiene que ver su respuesta con cómo usted entiende la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Entonces, yo quiero que en este curso, cuando digamos palabra de Dios, cuando digamos Nuevo Testamento, la pensemos en tres maneras, hermano, ¿verdad? La naturaleza de la palabra de Dios. Y aquí yo tomo prestado de ese famoso gran teólogo del siglo pasado, ¿verdad? Karl Barth. Él escribía mucho sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Y una de las formas en las que él plantea que nosotros debemos empezar a hablar o hacer teología o entender a Dios es precisamente del entendimiento de lo que para nosotros es palabra de Dios. Cuando nosotros usualmente decimos palabra de Dios, casi siempre enfatizamos nada más la naturaleza escrita de la palabra de Dios, ¿verdad? El Nuevo Testamento como tal ha sido legado. Aunque eso es correcto, sin embargo, hay una idea más profunda que necesitamos comprender y es de que la naturaleza de la palabra de Dios, hermano, podríamos decir lo que es tripartita o que tiene 3 aspectos interconectados, interrelacionados. Número 1, la palabra de Dios, hermano, tiene una dimensión revelada. Porque cuando Dios habló, lo vimos en la tradición oral, ¿no? Hace poco, cómo inició el ministerio de Jesús, de Juan el Bautista, Dios decidió revelarse. Dios no se reveló a través de información escrita, como un memorándum, como un email que Dios le manda y le dice, ahí está lo que va a hacer, hágalo. No, Dios se reveló a sí mismo encarnándose, haciéndose hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Así que la naturaleza de la palabra de Dios tiene ese aspecto revelatorio. Cuando digo revelatorio es lo que Dios hizo, lo que Dios habló, lo que Dios enseñó por medio de Jesús de Nazaret. Pero lo que Jesús hizo y dijo, no todo, pero lo principal, lo que nos salva, fue compilado por escrito por los discípulos y las primeras comunidades de fe. O sea, que tiene la palabra de Dios también esta naturaleza escrita. Pero no puede decir que la palabra de Dios solamente es lo escrito. La palabra de Dios es también lo que Jesús hizo y dijo. ¿Ok? Y por último tenemos este otro aspecto o dimensión de la palabra de Dios, que es la palabra predicada. La palabra surte un efecto, ¿no, hermanos? Cuando la predicamos, cuando la enseñamos, cuando la proclamamos, cuando invitamos a la gente a creer en Dios, a obedecer el evangelio, a enmendar su vida. Entonces la palabra sigue surtiendo ese efecto. Entonces note usted otra vez, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de ello el próximo lunes. Pero yo quiero que ustedes entiendan, cuando acá mencionamos Nuevo Testamento, palabra de Dios, nos estamos refiriendo no solo a lo escrito, pero también al carácter revelatorio de la palabra. La palabra nos revela a Dios, ¿correcto? La palabra nos da testimonio de Dios. Pero la escritura usted no la puede colapsar con la palabra de Dios revelada. Porque aunque yo cierre este libro, Dios no deja de hablar. Dios no deja de revelarse.
Y lo que Jesús dijo no viene a ser silenciado porque yo cierro la palabra escrita. Sin embargo, al abrir yo la palabra, ella me da testimonio de lo que Dios hizo en la persona de Jesús. No me lo da ese testimonio en ningún otro libro, no me lo da ninguna otra persona. Y cuando proclamamos esta palabra para hablar de la revelación de Dios, entonces estamos poniendo a las personas en comunión con Dios, a Dios con su creación. Revelada, predicada y escrita debería de ser, dice el hermano Leoncio. Sí, hermano, no lo mire como una camisa de 11. A veces no es una fórmula, hermano, ¿verdad? Matemática, 1 más 1 igual a 2 siempre, ¿no? Esa es solo una forma de visualizar, ¿verdad? No hay un orden cronológico, por así decirlo, en esa presentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es las 3 cosas a la vez, hermano. Es revelada, es predicada y es escrita. Es escrita, es revelada y es predicada. El orden de los factores no va a alterar el producto acá, por así decirlo, ¿verdad? Excelente, hermano. Muy bien. Hermano, hasta ahora estoy viendo su mensaje. Ayer ya leí Marcos. Excelente, hermano. Excelente. Bueno, mis amados hermanos, son las 8:04. Ha sido para mí una bendición poder reunirnos. Nos vamos a ver el próximo lunes. Lea el plan de estudio. Para el próximo lunes yo les voy a compartir ahora en PDF las 2 lecturas que están en el plan de estudio, sobre la cual va a venir un reporte oral el próximo lunes. Entonces el próximo lunes vamos a pasar tiempo conversando con esa primera lectura que ver con el contexto religioso del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo era la oferta del mercado religioso en el primer siglo y cómo eso nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento. Si tienes alguna pregunta sobre esto, me la puedes escribir por el canal de Telegram, ¿verdad? Me puedes contactar por ahí y continuamos conversando porque ya no les quiero quitar su tiempo, ¿ok?